Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título una sola palabra, Mesías. Y Mesías tiene que ver con aquel enviado, aquel ser que Dios enviaría para salvar a su pueblo Israel. Y no solo eso, sino que a través de Israel, ese Mesías haría una obra tan grande que llegaría esa obra a salvar al mundo entero. Y justamente el Antiguo Testamento habla de la venida de este Mesías y lanza una serie de profecías para que el pueblo de Israel pudiese estar preparado para cuando el Mesías viniera poder identificarlo. Tal es así que a Abraham se le hace la promesa de este Mesías y se le dice a Abraham, Dios le comunica directamente a Abraham que de su descendencia llegaría o nacería el Mesías, de su mismo linaje. Y podemos ver esta promesa de parte de Dios, la podemos ver o leer, mejor dicho, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 22 y en el versículo 18, donde leemos así, la promesa de la venida del Mesías que Dios mismo le hace a Abraham. Dice así Génesis 22, 18. En tu simiente, le dice Dios, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, que Dios tenía este personaje o esta persona llamada Abraham, que era amigo de Dios, que caminaba con Dios, y Dios le hace, en respuesta a la obediencia de Abraham, le hace una promesa, que de su simiente vendría el Mesías. Ahora podríamos pensar, Abraham tuvo una gran descendencia y podía ser muchas personas a las cuales se refería Dios, pero le va a aclarar que la simiente iba a ser una sola, y entonces le va a decir en el Nuevo Testamento quién era esta simiente. Dice allí en Gálatas capítulo 3, versículo 16, cuando el apóstol Pablo se dirige al pueblo de Israel, quien se aferraba a Abraham y a todo lo que se había escrito acerca de él y que confiaba mucho en Abraham, le va a decir el apóstol Pablo, a los mismos israelitas, le va a decir quién era esta simiente, para que ellos en ese momento la pudiesen identificar, quién sería el Mesías. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice así, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, que la simiente prometida a Abraham, el Mesías que vendría para presentarse a la nación de Israel, para libertar a su pueblo de sus pecados, sería esta simiente a la cual conocemos como el Cristo. Así que está bien clarito, es una forma de identificar al Mesías. Ahora, alguien que tenía que, además de las profecías que estaban escritas y que el pueblo de Israel tenía que cotejar para ver si realmente la persona que decía ser era el Mesías, era realmente quien decía ser, había allí designado a alguien como Juan el Bautista para poder preparar el pueblo, para que cuando viniera el Mesías su corazón estuviese listo. Por eso Juan el Bautista, quien tenía que señalar al Mesías, predicaba el bautismo de arrepentimiento, es decir, que la gente estuviera preparada, que estuviera con el corazón dispuesto para que cuando viniera el Mesías pudiesen recibirlo en sus vidas como Señor y como Salvador. Por eso Juan el Bautista tenía una serie de seguidores, discípulos, y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús que se acerca, le va a decir a sus discípulos, bueno, este es el Mesías, este es el indicado, este es el elegido. Ahora no me sigan más a mí, a él tienen que seguir. Y dice allí
en Juan capítulo 1, versículo 29, este momento cuando Juan el Bautista señala al Mesías a sus discípulos. Dice así, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero, ¿por qué lo señala así como el Cordero? Porque el Mesías era aquel ser que iba a venir y iba a morir en sacrificio, como lo habían hecho durante tantos años los israelitas, sacrificando un cordero para poder volver a la comunión con Dios. Y entonces ahora le dice, bueno, ahora viene el verdadero cordero, el que va a morir para pagar el precio de todos los pecados. Y no va a cubrir los pecados de la nación, sino que los va a quitar. Por eso lo señala de esta manera. Bueno, uno de los que estaba allí, de esos discípulos que cuando escucha esto y el resto, se fueron tras Jesús. Así que ya habían encontrado a su Mesías o al Mesías. Y ahora hay uno de los discípulos llamado Andrés, cuando encuentra allí al Mesías, él tenía un hermano que se llamaba Simón Pedro, y seguramente ahora él iba a querer contarle a su hermano, como cuando uno recibe a Cristo en su vida y lo reconoce como Salvador y entiende que Él es el enviado de Dios y que Él es el Salvador y que nos puede salvar. Lo primero que queremos hacer es ir a contarle a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, para que ellos también puedan encontrarse con el Mesías. Así que cuando Juan el Bautista le dice a sus discípulos, este es el Mesías, señalando a Jesús, allí estaba Andrés. Dice Juan 1:40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Allí estaba Andrés, hermano de Simón Pedro. Pero en ese momento Simón Pedro no estaba. Así que Andrés ahora va a ir corriendo y va a decirle a Simón Pedro que esas charlas que habían tenido en cuanto a que iba a venir el Mesías, que ahora ya había venido, había llegado. Y dice allí Juan 1:41. Dice es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que toda la nación de Israel estaba expectante, esperando encontrarse con este Cristo, para encontrarse con el Salvador, el prometido, el ungido de Dios. Y allí está Andrés transmitiendo esta maravillosa noticia a su hermano Simón Pedro, quien estos dos después iban a ser apóstoles de Jesucristo. Estos iban a entregarle su vida al Mesías y serían los primeros o los pilares que formarían la iglesia de Jesucristo. Y bueno, todo Israel, dijimos, estaba expectante, esperando al Mesías. Seguro en las charlas se conversaría, ¿cuándo vendrá? ¿Cómo sabremos que Él es? Y bueno, algunos dirían, bueno, vayamos a la Escritura para ver cuándo Él venga, para reconocerle. Y así Jesús, en un cierto mediodía, estaba junto al pozo de Jacob y se viene allí una mujer de la ciudad de Sicar que quedaba en Samaria al mediodía, y estaba Jesús allí, y esta mujer viene y bueno, él le pide agua a esta mujer porque esta mujer venía a sacar agua, y entonces se establece allí una conversación entre Jesús y esta mujer. Y esta mujer le cuenta de la expectativa, de la ansiedad que tienen con respecto a la venida del Mesías, como que lo estaban esperando ella y su pueblo y los israelitas. Bueno, entonces le va a contar esta mujer, al mismo Jesús le va a contar de sus ansias, lo que ella está esperando. Dice Juan 4:25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Se imaginan? Allí esta mujer le está contando al mismo Mesías, a Jesús, le está contando que ella está esperando la venida de este Mesías. Y para sorpresa suya, el Mesías estaba frente a ella. Y entonces ahora Jesús le va a tener que decir, bueno, deja de buscar y deja de esperar, porque he llegado, yo soy el Mesías. Y le va a decir con estas palabras, dice allí Juan 4:26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, no busques más,
aquí está frente a ti el Mesías. Así que, bueno, después hubo una gran conmoción en su vida. Ella entrega su vida al Mesías, después va a su misma ciudad, trae a la gente para que se encuentre con el Mesías. Y bueno, este Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, hizo una gran obra allí en Sicar. Así que, Jesús es justamente este Mesías prometido, y que las Escrituras daban todas las características que iba a tener este Mesías, y tenía que cumplirlas a todas. No podía haber una que no la cumpliera o otra que la cumpliera a medias. Y bueno, Jesús cumple en su venida más de 300 profecías, y todavía hay algunas que no se han cumplido todavía, porque esas se van a cumplir en el futuro. Pero hay más de 300 profecías en cuanto a la venida del Mesías, en cuanto a su vida, en cuanto a su obra, para que las personas pudiesen reconocerle y encontrarse con él e identificarlo como el genuino, como aquel que realmente iba a venir. Por ejemplo, entre las tantas profecías que hay, podemos pensar una de ellas. Jesús nació en el hogar nació de José y de María, que ellos vivían en Nazaret, en Galilea. Bueno, Dios hace algo para que ellos, en el embarazo de María, se trasladen a Belén, porque allí tenía que nacer. Y Dios hace que se emita una orden para elaborar un censo, y como David era de Belén, era de ese lugar, como José era de Belén, entonces tienen que trasladarse por causa del censo, tienen que trasladarse al lugar de donde José era, que era Belén. Y bueno, las profecías decían que Jesús o que el Mesías iba a nacer en Belén, y es allí justamente donde nace Jesús. Dice el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, allí en el capítulo 5 y versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién podría cumplir con esta profecía de alguien que saldría desde los días de la eternidad? Solo Dios podría cumplir. No hay ningún ser humano que pueda cumplir esta profecía, porque tiene que ser eterno, y no hay personas que sean eternas. Bueno, Jesús o el Mesías venía desde los días de la eternidad, porque está mostrando que este Mesías es Dios, es el ungido, es el enviado de Dios, es el Cristo. Y otra de las profecías que podemos encontrar es en cuanto a su muerte. Allí, cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, y son engañados por la serpiente, y ellos caen en pecado, allí se establece también una profecía que le dice Dios a la serpiente que engañó a Eva, y luego Adán también es engañado, o por lo menos cayó en pecado. Entonces Dios le va a decir a la simiente lo que iba a pasar, a la serpiente, que representaba al diablo, le va a decir lo que iba a pasar en todas las generaciones que vendrían. Y le va a decir que va a haber una enemistad entre las dos simientes, la simiente del diablo y la simiente de la mujer, de la cual vendría el Mesías. Por eso dice allí en Génesis 3:15, la profecía, dice: y pondré, dice Dios a la serpiente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios le dice allí, que habría una enemistad, una guerra continua y constante a lo largo del tiempo, hasta que finalmente habría una batalla final. Y en esa batalla final la serpiente sería derrotada, es decir, la simiente, allí representando a Satanás, sería derrotado. ¿Y cuándo sería derrotado? Bueno, justamente en la cruz, cuando el Mesías viniera y muriera en la cruz. Por eso allí dice que cuando Cristo muere en la cruz, allí vence a la serpiente. Y dice allí en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en la cruz del Calvario, esa herida
que la serpiente le provocó, porque por causa de lo que hizo la serpiente de seducir a Adán y Eva, o de seducir a Eva, y luego voluntariamente Adán cae en pecado y toda la raza humana quedó afectada, y entonces dice, bueno, allí terminará tu dominio, y allí en la cruz es vencido el diablo y todas las huestes espirituales quedaron derrotados cuando Cristo vence a la simiente de Satanás allí en la cruz. Y ya había desde antes desde antes de que surgiera el tema de la crucifixión, ya había escrito cómo sería esa muerte del Mesías. Dice allí, por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando de que el Mesías sería clavado en esa cruz, y lo está diciendo cuando aún no existía la crucifixión. Y allí vemos, dice, ese momento cuando Jesucristo, imaginemos, estaba en el suelo, allí listo para ser crucificado. Dice, porque perros me han rodeado, como si fuese una jauría de animales o de perros salvajes rodeando al Mesías. Dice, me ha cercado cuadrilla de malignos, como entendiendo que estaban allí los romanos, el pueblo gentil, los gobernantes de Israel y todo el pueblo allí, todos estaban unidos, y también los malignos estaban unidos allí como una jauría de perros salvajes, crucificando allí y clavando en la cruz al Hijo de Dios, al Mesías. Qué increíble es esta historia, y cómo las profecías se cumplen en el Mesías, que es el mismo Jesús quien murió en la cruz del Calvario. Ahora, lo increíble de esta situación de la crucifixión era que Jesús murió allí en esa cruz, fue sepultado, pero al tercer día Él resucita de entre los muertos. Y cuando Él resucita, se va a aparecer a sus discípulos. Y hay algo que va a identificar que realmente es el mismo que había sido crucificado, y es justamente la señal de los clavos en sus manos y en sus pies, y la marca o la herida en el costado cuando el soldado romano traspasa su costado con una lanza luego que Jesucristo muere. Y entonces allí Él va a aparecérseles, y allí me imagino los discípulos espantados y pensando tal vez quién sabe qué cosa que era lo que tenían frente a sí, porque habían visto que Jesucristo había sido crucificado. Entonces la señal que Él les va a marcar es justamente como la que muestra el Salmo 22 que recién leíamos, y dice que horadaron mis manos y mis pies. Y dice allí el momento en que Él, después de resucitar, se encuentra con sus discípulos. Dice Lucas 24, versículo 39 y 40. Dice, Jesús le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Por qué le mostró las manos y los pies? Justamente porque ellos podrían ver que era el mismo que había sido crucificado, el mismo que había sido identificado por Juan el Bautista, que no era otro. Y entonces Él le muestra las manos, allí las manos horadadas, los agujeros de los clavos, y le muestra los pies. Pero hay algo que sucede en ese momento, y es que uno de ellos, Tomás, llamado Dídimo, no estaba cuando Jesús se aparece y le muestra las manos. Entonces cuando Jesús desaparece, viene Tomás, llamado Dídimo, y el resto les cuenta, hemos visto al Mesías, hemos visto a Jesús que ha resucitado, hemos podido ver las señales de los clavos en sus manos, en sus pies, y allí vamos a ver que Tomás es muy, muy incrédulo, y él dice, si yo no lo veo, y si yo no meto mi mano en donde tiene las heridas y puedo palpar que realmente es Él, no voy a creer. Y entonces 8 días después vuelve a aparecer Jesús, y ahora sí va a estar Tomás. Y entonces allí Jesús le va a insinuar que toque allí esas manos horadadas, que meta su mano y su dedo como Él había dicho. Dice Juan capítulo 20, versículos 26 y 27. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Dice,
Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Ay, qué situación tremenda! Estar allí frente al Mesías, frente al Hijo de Dios, que había sido crucificado, y allí con esas señales, esas marcas, y esa invitación de Jesús, dice: para que creas, como dijiste, tomá, mete tu mano, mete tu dedo en mis heridas, tocalas, a ver si realmente son reales, y mete tu mano aquí en mi costado y palpá a ver si es una herida real o no. Y me imagino allí Tomás, allí se habrá desplomado, y es por eso que se haya esta expresión de Tomás, que él se lanza a los pies de Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío. Dice allí Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Allí realmente quedó conmocionado por lo que estaba viendo, y que realmente era Jesús quien decía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces allí Jesús les va a volver a decir, le va a explicar cosas que ya le había dicho, y lo va a mover al recuerdo, y le va a decir de que se tenían que cumplir en él todo lo que los profetas habían dicho. Y dice allí Lucas 24:44, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, que todo lo que estaba escrito de Jesús, el Mesías, se cumplió en Jesús. Realmente se cumplió en él, y ellos pudieron corroborar a través del Antiguo Testamento, a través de las escrituras de Moisés, los profetas, los salmos, todo lo que de él se decían, que realmente tenían allí las credenciales para identificar al Mesías. Por eso Jesús les dice que así estaba escrito, que él tenía que morir en la cruz y que tenía que derramar su sangre por causa del pecado de los hombres. Dice Lucas 24, versículos 46 al 47, dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que lo que Jesús les va a decir, que ya estaba escrito, que él tenía que morir en la cruz y que iba a ser crucificado, y que todo aquel que se arrepintiera y que reconociera sus pecados y pidiera perdón con un arrepentimiento genuino, y que fuera a Jesús para alcanzar la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, para eso el Cristo había venido a morir en esa cruz. Para eso estaba el Mesías, para que todo ser humano se encuentre con él, haya un arrepentimiento genuino, un pedido de perdón, una confesión de pecados y una entrega total al Mesías para alcanzar la salvación del alma. Ahora, qué triste, ¿no?, que el pueblo de Israel, aquellos que tenían el Antiguo Testamento, que tenían las Escrituras, que tenían todas las evidencias y señales escritas desde que había sido trazado todo el plan de Dios a través de la creación del hombre y la mujer y a través de todas las generaciones. Allí estaba todo escrito. Y el pueblo de Israel, que lo tenía que identificar y decir: este es el verdadero y el genuino Mesías, lo rechazó, permitiendo que fuese crucificado y señalándolo como que él no era el Mesías, como que era un impostor. Ahora, qué triste va a ser para ellos cuando realmente en un futuro cercano vean en la segunda venida, lo vean de forma visible y puedan entender que este es el mismo que ellos rechazaron. Y allí en las profecías de Zacarías, me imagino esta profecía, lo que significará para ellos, aquellos que rechazaron al Mesías. Dice Zacarías 13:6. Dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en casa de mis amigos. El pueblo de Israel, al igual que Abraham, que era amigo de Dios, el pueblo de Israel es llamado el amigo de Dios. Y es como decir: vine a mi pueblo, a mis amigos, vine a salvarlos, y ellos me causaron estas heridas.
¿Qué heridas son estas en tus manos? ¿Con qué fuiste herido? Y bueno, él dirá, en casa de mis amigos, aquellos que me tenían que identificar y reconocer y recibir como el Mesías, ellos me hicieron estas cosas. Qué increíble, ¿verdad? Ese rechazo y ese corazón hostil cuando se resiste a recibir a Jesús en su vida, en su corazón, como el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso Pedro, luego que Jesús resucita, se encuentra con los discípulos y luego asciende al cielo, allí Pedro mismo va a hacer una predicación extraordinaria y les va a volver a hablar a todos estos que habían rechazado al Mesías y les va a explicar allí en público, les va a hablar de esta manera. Dice Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23, así les va a predicar Pedro. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Qué increíble que tendrán que soportar esta terrible acusación, porque ellos mismos tenían que identificarlo y tenían todas las pruebas, no había forma de que no supieran que él era el Mesías. Así que ellos tienen una mayor condena por eso, como todo aquel que rechaza al Hijo de Dios. Ahora, cuando Tomás, que tenía que palpar esas heridas y ver que realmente Jesucristo era el resucitado, y Jesús le dice, mete tu mano y mete tu mano aquí en mis heridas, palpa el lugar donde fui traspasado. Y Tomás no se animó, simplemente se desplomó y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le va a decir Jesús? Le va a decir allí en Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que todas aquellas personas que escuchan este mensaje y que saben que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por el pecador, vino a morir por mí, vino a morir por ti, a pagar el precio de mis pecados, de tus pecados. Dice que él, cuando vino a su pueblo no lo recibió. Dice allí Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hay una esperanza para ti, que tal vez estás escuchando en esta hora que el Mesías vino y verdaderamente murió en la cruz por ti. Hay una oportunidad para tu vida de aceptarlo o rechazarlo. Pero la Biblia dice, Juan 1:12, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aceptar al Mesías significa encontrar un lugar en la familia de Dios, ser aceptado por Dios, ser perdonado. Allí cuando uno recibe a Jesucristo en su vida y lo acepta como Señor, le pide perdón por sus pecados, reconoce que murió en la cruz, entonces esa persona hace como Tomás, el Dídimo, y le dice, Señor mío y Dios mío, y encuentra a Dios. Encontrarse con el Mesías es encontrarse con Dios. Por eso en esta hora, esta palabra Mesías tiene que llegar muy fuerte en tu vida, porque hay evidencias, hay pruebas indubitables que realmente Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Y Él quiere salvarte, pero si tú no lo aceptas en su vida, no te puede salvar, por más que Él sea el genuino y verdadero Mesías. Por eso en esta hora, abre tu vida al Mesías, abre tu vida a Jesús el Hijo de Dios, reconoce que Él murió en la cruz por ti, fue crucificado, fue allí clavado en un madero, fue traspasado por una lanza, pagando el precio de tus pecados. Por eso ahora reconócelo en tu vida, acéptalo como Señor, como Salvador, habla con Él, pídele perdón. Recíbelo, reconócelo y acéptalo como el Salvador de tu vida, como el Mesías, enviado por Dios para buscarte a vos, como vino también a buscarme a mí. Habla con Él, recíbelo en tu vida y reconócelo como el verdadero Mesías que vino a buscarte y a salvarte. Que puedas tomar esta sabia decisión y que lo hagas inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde y tengas que lamentar, como el pueblo de Israel, que lamentará haber rechazado a aquel que tenían que reconocer
como el Mesías. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.